Mis padres ocultaron el testamento de mi abuela, robaron mi herencia de $2 millones y se la entregaron a mi hermano mimado. Tiempo después, la verdad salió a la luz y la justicia hizo su trabajo. Hola a todos, soy Elías. Tengo 32 años y trabajo como analista financiero en Boston. Desde fuera, mi vida parece ordenada y estable. Tengo un departamento modesto en un edificio tranquilo, un auto confiable que nunca me ha dejado varado y una rutina profesional que me mantiene ocupado. Pero la historia que voy a contar no es sobre mi carrera ni sobre mis pequeños logros personales. Es sobre la familia que creí conocer durante toda mi vida y la traición monumental que nunca vi venir hasta que fue demasiado tarde para evitarla. Para entender por completo lo que pasó, necesito regresar al principio de todo. Crecí siendo el hijo responsable de la familia, el que nunca causaba problemas ni pedía nada. Desde que tuve la edad suficiente para trabajar de manera legal, conseguí empleos de medio tiempo. Primero fue repartir periódicos a las 5 de la mañana antes de ir a la escuela, sintiendo el frío del amanecer mientras recorría las calles vacías. Luego trabajaba en una tienda de abarrotes los fines de semana, apilando productos y limpiando pasillos. Más tarde conseguí un trabajo como mesero en un restaurante italiano durante las noches y fines de semana. Cada dólar que ganaba lo guardaba con meticulosidad en una cuenta de ahorros que había abierto por mi cuenta. Mis padres, Daniel y Patricia, nunca preguntaron si necesitaba ayuda económica o apoyo. Solo asumían que yo estaba bien porque nunca me quejaba ni pedía nada. Mi hermano menor, Marcus, era diferente por completo desde el día en que nació. Parecía tener un aura dorada permanente a su alrededor que lo hacía intocable. Si respiraba cerca de una tarea doméstica, mis padres actuaban como si hubiera conquistado el mundo entero. Cada mala calificación que traía a casa venía acompañada de una excusa elaborada sobre maestros injustos, compañeros de clase ruidosos o distracciones comprensibles. Cada desastre que creaba, desde romper ventanas jugando pelota hasta chocar el auto familiar contra un buzón de correo, siempre era culpa de otra persona, de las circunstancias difíciles, del clima impredecible, de cualquier cosa excepto de él mismo. Recuerdo con claridad una tarde de noviembre cuando tenía 17 años. Había trabajado un turno doble agotador en el restaurante italiano y llegué a casa cerca de las 11 de la noche con los pies adoloridos y oliendo intenso a salsa marinara y ajo. Marcus, que tenía 15 años en ese momento, estaba sentado cómodo en el sofá de la sala comiendo pizza recién ordenada que mis padres le habían comprado porque había tenido un día difícil en la escuela. Cuando pregunté con genuina esperanza si había quedado algo de comida para mí, mi madre me miró como si hubiera pedido algo extravagante e irrazonable y dijo con tono casual: ¿trabajas en un restaurante, no es así? Pensé que comerías allí durante tus turnos. No discutí ni insistí. Nunca lo hacía porque había aprendido que no servía de nada. Mis padres no solo permitían el favoritismo obvio y constante hacia Marcus. Lo celebraban de forma activa y sin ninguna vergüenza. Lo adoraban como si fuera una especie de príncipe destinado a la grandeza. Cuando Marcus cumplió 16 años, le compraron un auto nuevo y brillante directo de la agencia. Cuando yo cumplí 16 años 2 años antes, recibí solo una tarjeta de felicitación genérica y un billete arrugado de $20 metido dentro. Cuando Marcus fue aceptado en una universidad estatal mediocre con calificaciones apenas aceptables, organizaron una fiesta de celebración completa con familiares y amigos. Cuando yo gané una beca académica completa para una universidad mejor clasificada, mi padre asintió distraído por encima de su periódico matutino y volvió de inmediato a leer la sección deportiva. La única persona en toda mi familia extendida que me trató de verdad como si importara era mi abuela Elena. Ella era de esas personas calladas pero brillantes e increíbles por su percepción, que no necesitaban hacer ruido para que cualquiera supiera que era la persona más inteligente en cualquier habitación donde entrara. Había crecido en pobreza absoluta durante tiempos difíciles, trabajado sin descanso durante toda su vida adulta sin quejarse nunca y había terminado sus años con una casa completa sin hipoteca, varias propiedades de alquiler bien mantenidas y un fondo de ahorros e inversiones que sorprendía a cualquiera que conociera los números reales. Sin embargo, nunca se jactaba de nada de esto ni mencionaba su éxito financiero. En lugar de eso, solía decir cosas simples pero profundas como: siempre lee con cuidado lo que firmas, Elías, sin importar quién te lo dé o si alguien hace demasiado ruido alardeando sobre ser honesto y confiable, probablemente no lo sea en absoluto. Éramos muy cercanos, mi abuela Elena y yo. La visitaba con fidelidad cada semana sin excepción. La ayudaba con paciencia con sus mandados cuando necesitaba ir al supermercado o a la farmacia, arreglaba su computadora cuando se congelaba o funcionaba lento. La llevaba con gusto a todas sus citas médicas y me sentaba tranquilo con ella durante horas a tomar té de manzanilla mientras me contaba historias fascinantes de cuando era joven y el mundo era diferente por completo. Mis padres, en contraste marcado,
Solo la visitaban en días festivos importantes como Navidad o Acción de Gracias y cuando necesitaban con desesperación algo de ella, algún favor específico o consejo financiero. Marcus aparecía solo de manera predecible cuando ella repartía sobres llenos de dinero en efectivo durante cumpleaños o Navidad. Un hermoso día de primavera que recuerdo con viveza, mientras la ayudaba con paciencia a configurar su sistema de banca en línea porque quería poder revisar sus cuentas más fácil desde casa, ella se detuvo de forma abrupta en medio de escribir su contraseña y me miró directo a los ojos con esa intensidad que usaba cuando tenía algo importante que decir. Sabes bien que me he asegurado de que estarás bien en lo financiero cuando me vaya de este mundo, ¿verdad?, dijo con esa voz firme que usaba cuando hablaba en serio sobre asuntos importantes. Recuerdo haber desviado la mirada sintiéndome incómodo con el tema de su eventual muerte y responder con voz suave, preferiría que te quedaras aquí conmigo el mayor tiempo posible, abuela. Ella sonrió con esa calidez característica, me dio una palmada cariñosa con su mano arrugada por los años y dijo con determinación, haré lo mejor que pueda, mi querido cariño. Pero aún así, lo puse todo por escrito de manera formal y legal. Más de una vez, para estar segura. No entendí el significado profundo de lo que intentaba comunicarme en ese momento específico. Pensé con inocencia que solo estaba siendo la abuela previsora y cuidadosa que siempre había sido durante toda su vida. Ahora comprendo que estaba intentando advertirme, y me estaba preparando mental y emocionalmente para lo que vendría después de su partida. Avancemos 3 años en el tiempo. La abuela Elena falleció tranquila después de una breve pero agresiva enfermedad que la consumió rápido. Dolió profundo en mi alma, aunque su muerte no fue del todo inesperada dado su deterioro visible. Yo estuve allí durante sus últimas semanas difíciles, visitándola con religiosidad en el hospital todos los días después de terminar mi trabajo, sosteniendo su mano frágil mientras dormía inquieta, leyéndole artículos interesantes del periódico cuando estaba despierta y alerta. Mis padres aparecieron solo de forma esporádica y siempre con prisa, con excusas elaboradas sobre reuniones de trabajo urgentes o compromisos sociales que no podían cancelar. Marcus vino una sola vez durante todo ese periodo terrible y pasó todo el tiempo distraído mirando su teléfono celular en lugar de hablar con su abuela moribunda. Cuando falleció en paz un martes gris por la tarde, yo estaba allí sentado a su lado. Sostuve firme su mano delicada mientras tomaba su último aliento débil y se iba para siempre. Mis padres llegaron apresurados 2 horas después de que todo había terminado, como si hubieran estado esperando de forma deliberada la confirmación oficial antes de molestarse en hacer el viaje al hospital. El funeral fue pequeño, sencillo y digno, justo como ella lo habría querido sin ostentación innecesaria. Después de que la ceremonia formal terminó, mientras la gente se dispersaba lenta bajo un cielo gris y amenazante de marzo, mi padre se acercó directo a mí con pasos decididos. Su tono era extraño, formal y casi corporativo cuando dijo seco, necesitamos manejar el testamento oficial y todo el papeleo legal relacionado. Ven a nuestra casa mañana por la tarde sin falta. No era una invitación amigable, era una orden apenas disfrazada de solicitud educada. Llegué puntual al día siguiente, todavía entumecido y desconectado por el duelo reciente. La casa de mis padres tenía ese olor característico a café viejo mezclado con algo dulce que no supe identificar. Ellos ya estaban sentados, rígidos, en la mesa formal del comedor, con una pila ordenada y sospechosa de papeles legales frente a ellos. Marcus se recostaba con desgano en una silla cercana, distraído con su teléfono, como si estuviéramos en una reunión rutinaria de oficina y no hablando del legado de nuestra querida abuela recién fallecida. Mi madre se aclaró la garganta de esa manera particular y ensayada que siempre hacía antes de decir algo que había practicado varias veces. Entonces, el testamento oficial de la abuela es algo complicado en su naturaleza, dijo eligiendo con cuidado cada palabra. Mi padre intervino rápido y brusco antes de que yo pudiera formular una pregunta sobre qué significaba complicado en este contexto. Complicado en este caso significa directo que tú no recibes nada de la herencia, Elías. Sentí como si me hubieran golpeado brutal en el estómago con un martillo gigante. ¿Qué estás diciendo? Fue todo lo que logré articular con voz débil. Según la versión cuidadosamente elaborada que me presentaron, la abuela había revisado su testamento en los últimos años para dejar la casa principal y la mayor parte de sus activos directamente a mis padres, además de un regalo monetario considerable destinado a Marcus para ayudarlo a ponerse de pie en la vida. Yo quedaba fuera de la herencia porque, según ellos, ya era independiente y económicamente estable por mi cuenta. No queríamos que esta situación tan difícil te lastimara de ninguna manera, dijo mi madre, usando esa voz artificialmente suave que siempre adoptaba de forma estratégica cuando estaba a punto de decir algo terrible, pero quería que sonara compasiva. La abuela sintió en su corazón que tú no necesitabas la ayuda financiera de la misma forma que Marcus. Marcus ni siquiera pretendió ocultar su sonrisa satisfecha y arrogante detrás de su teléfono. No se trata de amor familiar, hermano. Es lo que tiene más sentido práctico y lógico dadas las circunstancias actuales.
Tú ya eres estable en lo económico, tienes un excelente trabajo profesional bien remunerado, dijo con tono casi burlón. Me sentí como si estuviera cayendo por un precipicio oscuro, sin un final a la vista. Recordé con total viveza cada vez que mi abuela me había dicho, de forma directa y con convicción, eres responsable y confiable, Elías. No me preocupa que alguien pueda manipularte con facilidad o aprovecharse de ti. También recordé cuando mencionó de manera explícita que había dejado todo por escrito de forma formal, usando deliberadamente la palabra en plural, testamentos, y no el singular, testamento. Respiré profundo tratando de mantener la compostura y dije con toda la calma que pude reunir en ese momento, ¿puedo ver el testamento completo antes de firmar cualquier cosa? Mi padre deslizó de forma mecánica un documento grapado a través de la mesa pulida, hacia mí, sin mostrar la menor emoción. El papel resultaba sospechoso, parecía una impresión genérica sacada de algún sitio web comercial de plantillas legales básicas, con una redacción torpe que decía, de manera elemental, dejo todos mis bienes terrenales a mis queridos hijos, seguida de algunos regalos específicos redactados de forma amateur y poco profesional. Mi nombre completo aparecía una sola vez, perdido en una cláusula genérica y vaga que se limitaba a decir, reconozco tener un nieto, sin que se mencionara ningún legado en concreto. Al final del documento había un sello notarial estampado y varias firmas garabateadas que apenas parecían legibles, mucho menos auténticas. No soy un abogado certificado, pero por mi trabajo analítico leo y reviso contratos complejos con regularidad. Aún así, algo en aquel documento completo se sentía profunda e instintivamente equivocado. El lenguaje legal utilizado no sonaba en absoluto como la forma meticulosa y educada en la que mi abuela solía expresarse. Durante décadas había contado con el mismo abogado personal, un hombre respetado llamado Robert Hutchinson, perteneciente a una firma legal prestigiosa del centro. Reconocía perfectamente el nombre de esa firma porque en el pasado había ayudado a escanear documentos importantes para ella. Sin embargo, el membrete oficial de Hutchinson no aparecía por ninguna parte en ese supuesto testamento. Aún así, me encontraba en un estado de shock emocional profundo, procesando un duelo reciente, sentado incómodamente en la casa de mis padres mientras ellos me observaban con la intensidad de halcones hambrientos esperando que la presa se moviera. Mi padre rompió deliberadamente el silencio tenso. Este documento ya ha sido presentado formalmente ante el Tribunal de Sucesiones del Condado. Solo necesitamos que firmes estos formularios adicionales para poder cerrar la herencia completa sin más demoras. Son trámites estándar, liberaciones legales, reconocimientos rutinarios, dijo con un tono frío y calculado. Me deslizaron más documentos a través de la mesa. Entre ellos había un formulario oficial de recibo y liberación legal, otro en el que se me pedía reconocer formalmente que había revisado el testamento completo con detenimiento y que no tenía objeciones válidas, y uno más donde declaraba haber recibido una divulgación total y transparente de todos los activos, además de renunciar de forma explícita a cualquier derecho futuro a impugnar la distribución establecida. La voz inconfundible de mi abuela resonó con claridad en mi mente, como una campana de advertencia, lee siempre con extremo cuidado todo lo que firmes, sin importar las circunstancias. Así que eso hice. Leí despacio y de manera meticulosa cada palabra, mientras la impaciencia de mi madre se hacía cada vez más visible en la forma en que se movía en su silla tapizada. Es completamente estándar en estos casos, Elías. Todo el mundo tiene que firmar documentos como estos durante un proceso de herencia, dijo ella, con una irritación creciente apenas disimulada. Esto es solo para dejar constancia oficial en el expediente del tribunal, añadió mi padre con evidente impaciencia. Si no firmas hoy, estarás retrasando innecesariamente todo el proceso legal sin una razón válida. Eso solo incrementó mi sospecha instintiva. Si de verdad no iba a recibir nada, como afirmaban con tanto énfasis, ¿por qué les preocupaba tanto que el proceso se retrasara unos días más? Decidí, de manera consciente, seguirles el juego por el momento. ¿Les importa si tomo algunas fotografías de estos documentos? Solo para poder revisarlos con más cuidado después, en privado, pregunté. Mi padre frunció el ceño de forma evidente. No hay ninguna necesidad de hacer eso. Me haría sentir más tranquilo, respondí, manteniéndome firme pero sereno. No me estoy negando a firmar. Solo quiero copias digitales para mis propios registros. Mis padres intercambiaron una mirada larga, cargada de significado. Finalmente, mi madre forzó una sonrisa tensa y poco natural. Está bien, supongo que no hay problema. Tomé fotografías claras de cada página con mi teléfono, asegurándome de que cada palabra quedara perfectamente legible. Luego volví a leer los documentos con lentitud, haciendo notas mentales sobre la redacción específica de ciertas cláusulas, y finalmente firmé. Sé que algunos leerán esto y gritarán a sus pantallas que fui un completo idiota por firmar. Pero en ese momento aún conservaba una pequeña esperanza irracional de que, por alguna razón, mi abuela hubiera cambiado de opinión sobre mí. Además, confiaba en que, si algo no estaba bien,
esas fotografías digitales podrían resultar importantes más adelante. Y lo fueron, tal como lo había presentido. Los meses siguientes fueron emocionalmente brutales. El duelo me golpeaba en oleadas impredecibles y abrumadoras. Durante el día me sumergía con intensidad en el trabajo, aferrándome a hojas de cálculo complejas y proyecciones financieras para mantener la mente ocupada. Por las noches, me quedaba solo en mi departamento silencioso, observando fotografías viejas y descoloridas de mi abuela y de mí en tiempos más felices. Mientras tanto, mis padres y Marcus comenzaron a mostrar de repente oportunidades financieras extrañas, difíciles de explicar. Mis padres pusieron en venta su vieja casa modesta de 3 habitaciones y se mudaron a una propiedad mucho más grande y lujosa, ubicada en un vecindario claramente mejor. Marcus, por su parte, compró un auto deportivo nuevo, brillante y ostentoso, y publicó fotos presumiéndolo en todas sus redes sociales, como si hubiera sido un logro alcanzado exclusivamente por mérito propio. Cada vez que preguntaba con curiosidad contenida, recordando que la abuela no parecía tener tanto dinero líquido disponible, la conversación se cerraba de inmediato con respuestas que sonaban ensayadas. Decían que la casa se había vendido por mucho más de lo esperado, que algunas cuentas de retiro valían bastante más de lo que imaginaban, y que, en cualquier caso, no era asunto mío. Yo ya estaba bien económicamente. Escuché esas mismas frases tantas veces que terminaron sonando como líneas memorizadas al pie de la letra de un guión cuidadosamente preparado. La cosa que terminó de abrir la verdad oculta fue algo tan simple como una pieza de correo ordinario. Había llevado un par de cajas viejas con fotografías y recuerdos sentimentales desde la casa de la abuela cuando la limpiamos tras su muerte. Un sábado lluvioso, mientras empujaba esas cajas más adentro del closet para hacer espacio, algo delgado se deslizó de repente entre 2 álbumes de fotos polvorientos. Era una pequeña llave de metal plateado colgada de una cadena fina, con una etiqueta de plástico adherida que mostraba el nombre de una sucursal bancaria específica y una serie de números. Reconocí el banco de inmediato. No era el que ella usaba para su cuenta de cheques diaria, donde se depositaba su pensión mensual. La conexión fue inmediata, una caja de depósito seguro. Una caja de depósito seguro es un compartimento privado dentro de un banco, al que solo pueden acceder las personas autorizadas. Se paga un alquiler anual para mantenerla activa y la gente suele guardar allí documentos importantes, copias de testamentos, escrituras, joyas o cosas que no quiere tener en casa. Si el pago se vence y nadie responde, el banco no se queda con el contenido, perfora la caja de forma oficial y lo pone bajo custodia hasta que un tribunal decida qué hacer. Por eso, el hecho de que esa llave existiera ya era inquietante. Una semana después llegó una carta a mi departamento, reenviada desde la antigua dirección de mi abuela. Provenía del mismo banco cuyo nombre figuraba en la etiqueta de la llave. Estaba dirigida formalmente a la herencia de Elena Morrison e informaba que el alquiler anual de la caja de depósito seguro estaba vencido. Advertía que, si no se recibía el pago dentro de 30 días, la caja sería perforada oficialmente y su contenido retirado a custodia del banco. Eso no tenía sentido. Durante todas las conversaciones sobre la herencia, nadie había mencionado jamás la existencia de una caja de depósito seguro. Llamé a mi padre de inmediato. Le pregunté si sabía que la abuela tenía una caja de depósito seguro en ese banco específico y le comenté que estaban enviando avisos de pago vencido. Intenté sonar casual. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego dijo que sí, que lo recordaba, pero que no era nada importante. Solo algunos papeles viejos y recuerdos sentimentales sin valor. Aseguró que ya lo habían manejado por completo. Le pregunté cómo. Respondió que la habían vaciado hacía meses y que la cuenta estaba cerrada. Según él, debía tratarse simplemente de un error administrativo del banco y que no me preocupara por eso. Pero con la llave física en mi mano y la carta reciente frente a mí, estaba oficialmente en territorio de alarma. Así que al día siguiente fui al banco por mi cuenta durante la hora de almuerzo. Expliqué a la cajera que era el nieto de Elena Morrison, que ella había fallecido recientemente y que había recibido un aviso por pagos vencidos relacionado con una caja de depósito seguro. Quería conocer su estado actual. La cajera revisó la carta, tecleó en su computadora y frunció levemente el ceño. Dijo que la caja seguía figurando como abierta / activa y en mora por pagos, y que los avisos se habían estado enviando a la última dirección registrada. En ese momento supe que alguien estaba mintiendo. ¿Están mis padres listados como titulares autorizados?, pregunté, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba. Ella volvió a verificar. Hay 2 titulares en la cuenta, su abuela, Elena Morrison, y su madre, Patricia Morrison. Mi pulso se disparó aún más. ¿Hay alguna nota en el sistema? ¿Alguien accedió a la caja después de que mi abuela falleció? La cajera frunció el ceño con mayor intensidad mientras leía la pantalla. Hubo un acceso registrado hace algunos meses por su madre, pero la caja todavía figura como oficialmente abierta. No ha sido perforada ni cerrada de manera formal.
Esa fue la primera gran señal de alerta, clara e inconfundible. Si mis padres realmente hubieran vaciado y cerrado la caja como afirmaron, el sistema del banco la mostraría como cerrada. Pero no era así. Pregunté qué necesitaba para poder acceder a la caja como parte del proceso sucesorio. La cajera explicó que debía presentar prueba de que era el representante personal designado de la herencia o una orden específica del Tribunal de Sucesiones. El problema era que, según mis padres, todo ese proceso legal había sido finalizado por completo meses atrás. Así que esa misma noche entré en línea y busqué los registros públicos del Tribunal de Sucesiones. En mi estado, es posible obtener copias de los expedientes de herencia por una pequeña tarifa administrativa. Solicité todo lo que se hubiera presentado bajo el nombre completo de mi abuela. El paquete llegó por correo certificado unos días después. Cuando abrí el sobre grueso y vi su contenido, la magnitud completa del fraude empezó a revelarse, como una herida que se abre lentamente. Había un testamento archivado en el expediente oficial del tribunal. Era exactamente el mismo documento genérico que ya había visto, la misma redacción torpe y amateur, el mismo sello notarial cuestionable. Nombraba a mi madre como ejecutora de la herencia y declaraba de forma vaga que todos los activos se dividirían entre mis padres y Marcus. No mencionaba ninguna caja de depósito seguro ni ninguna de las propiedades de alquiler que yo sabía que mi abuela poseía. Se limitaba a decir, todos mis bienes mundanos. También había declaraciones juradas firmadas por ambos, mis padres, bajo juramento, afirmando de manera solemne que ese era el último testamento conocido de Elena Morrison y que no tenían conocimiento de la existencia de ningún testamento posterior. Esa noche me senté en la pequeña mesa de mi cocina con la computadora portátil abierta, los documentos del tribunal esparcidos frente a mí y las fotografías que había tomado de los papeles que mis padres me hicieron firmar. Nada encajaba. Busqué en mis correos electrónicos antiguos hasta encontrar uno del verdadero abogado de mi abuela, Robert Hutchinson. Comparé los nombres con cuidado. El supuesto testamento presentado ante el tribunal no había sido redactado por Robert Hutchinson ni por nadie de su prestigiosa firma legal. Era un documento genérico, firmado bajo otro nombre. El sello del notario también me generó dudas. Busqué el nombre en Google. Apenas aparecían resultados. Luego revisé la base de datos oficial del Estado de Notarios Públicos Autorizados. No figuraba ningún registro activo. Escribí entonces un correo electrónico cuidadosamente redactado a la firma legal de Hutchinson. Respondieron más rápido de lo que esperaba. Una paralegal profesional escribió: sí, la señora Morrison fue clienta de muy largo plazo de nuestra firma. Manejamos múltiples revisiones de su plan de herencia. No podemos compartir documentos sin autorización legal, pero confirmamos que existía un testamento archivado con nosotros. Nunca fuimos notificados de su fallecimiento. Esa última frase me dejó el estómago vacío. Si mis padres hubieran presentado el testamento legítimo de mi abuela, la firma habría sido contactada. No lo fue. Programé una cita. Sentarme en aquella elegante sala de conferencias fue completamente surrealista. Expuse todo de manera metódica, la versión de mis padres, el testamento genérico, la llave, la confirmación del banco. El abogado era un hombre mayor, con la misma energía tranquila pero afilada que mi abuela siempre había tenido. Escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, sacó varios archivos gruesos. Redactamos múltiples testamentos para su abuela, dijo con calma. Los primeros dejaban la mayor parte a sus padres. Más adelante, hace unos 4 años, ella empezó a hacer cambios significativos. Hizo clic en su computadora y giró la pantalla hacia mí. El último testamento ejecutado que tenemos archivado aquí lo nombra a usted, Elias Morrison, como único beneficiario primario de la totalidad de su herencia. Allí estaba, claro como el cristal. Mi nombre completo, correctamente escrito, acompañado de un lenguaje legal que sonaba exactamente como mi abuela. Legados específicos, su casa, su dúplex de alquiler y el resto de todos mis activos líquidos. Más abajo, una cláusula destacaba: reconozco haber proporcionado apoyo financiero sustancial a Daniel, Patricia y Marcus durante mi vida. Esta distribución es intencional. El documento estaba firmado con su caligrafía inconfundible, notariado de forma profesional y fechado casi un año después del documento falso. ¿Por qué este testamento nunca fue presentado ante el tribunal?, pregunté. El abogado suspiró. Conservamos los originales en nuestra bóveda. Nunca fuimos contactados tras su fallecimiento. Es posible que encontraran un borrador antiguo o que produjeran un documento nuevo. Lo que está archivado no es su último testamento válido. Luego hizo la pregunta clave. ¿Tiene motivos para creer que hubo activos ocultados o desviados? Pensé en la propiedad transferida a Marcus, en la casa vendida, en el auto nuevo. Sí, respondí. Tengo razones sustanciales. Se recostó en su silla. Esto ya no es solo un asunto de sucesiones. Estamos hablando de posible fraude, ocultamiento deliberado de un testamento y perjurio.
Podemos solicitar la reapertura de la herencia y notificar al fiscal de distrito. Una parte de mí quería enfrentar a mis padres de inmediato. Otra recordaba cada manipulación, cada mentira cuidadosamente ensayada. Elegí el camino de la venganza paciente y meticulosa. Contraté al abogado en ese mismo momento. Durante las semanas siguientes construimos un caso de acero. La firma legal produjo el testamento original junto con notas manuscritas de mi abuela. Amo a mis hijos y a mi nieto por igual. Pero ya he brindado apoyo sustancial a Daniel, Patricia y Marcus. Quiero que Elías tenga la seguridad que merece. Contactamos al banco de forma oficial. En cuanto recibieron la notificación, bloquearon de inmediato cualquier acceso a la caja de depósito seguro para que nadie pudiera tocar su contenido. Luego, a través de una orden judicial, exigimos que entregaran todo el historial relacionado con esa cuenta. Fue entonces cuando todo quedó al descubierto. Mis padres habían firmado documentos legales jurando que no existía ningún testamento más reciente y que no sabían de ningún otro. Pero también quedó claro que habían declarado menos bienes de los que realmente había, reduciendo su valor a propósito para quedarse con más. Mi abogado presentó todo ante el tribunal en una moción para reabrir la sucesión. El juez la concedió. La oficina del fiscal de distrito se involucró poco después. Ocultar un testamento y mentir bajo juramento no son simples errores, son delitos. Yo no dije nada. Cuando se jactaban del condominio de Marcus gracias a la abuela, asentía en silencio y cambiaba de tema. La primera señal de que algo iba mal para ellos apareció cuando intentaron refinanciar una propiedad y se encontraron con un gravamen judicial. Eso significaba que un juez había puesto una marca legal sobre el inmueble, no podían venderlo, hipotecarlo ni mover dinero con él sin autorización del tribunal. La propiedad estaba, en los hechos, congelada. Era la prueba de que el caso ya estaba activo y que sus bienes estaban bajo revisión. La segunda señal fue imposible de ignorar. Poco después, recibieron la notificación oficial de la audiencia judicial. Mi madre me llamó alterada. «Elías, ¿hiciste algo con la herencia?» Fingí ignorancia. Me llegaron unas cartas del tribunal. «¿Qué ocurre?» «Necesitamos hablar», dijo, con la voz tensa. «Claro», respondí. «En la audiencia». Y colgué. En el tribunal, el juez expuso los hechos con frialdad quirúrgica. Existía un testamento posterior válido que me nombraba beneficiario primario. La firma legal lo presentó oficialmente. La caja de depósito seguro contenía una copia adicional del mismo testamento y una carta manuscrita devastadora. La carta no dejaba espacio para interpretaciones. Mi abuela escribió: «No confío en que Daniel y Patricia respeten mis deseos si estos no les benefician a ellos y a Marcus. Instruyo a cualquier tribunal a tratar el testamento adjunto como la expresión definitiva de mis intenciones». Más abajo añadió: «Si alguien ha afirmado que solo existía un testamento anterior, no está diciendo la verdad». El fiscal presentó las pruebas. Mis padres habían presentado un testamento falso, firmaron declaraciones juradas negando la existencia de documentos posteriores y desviaron activos. Habían vendido la vivienda unifamiliar de 2 niveles a una empresa fantasma controlada por Marcus por un valor muy inferior al de mercado. El notario del testamento falso jamás estuvo comisionado en nuestro estado. Mis padres intentaron parecer confundidos. Mi madre rompió en llanto. Mi padre alegó que el documento del abogado debía de ser solo un borrador preliminar. El juez no lo aceptó. Yo permanecí en silencio. Tranquilo, dejé que los documentos y las propias palabras de mi abuela hablaran por mí. El juez dictaminó que el testamento final era válido y que había sido ocultado de manera intencional. Toda la sucesión anterior quedó anulada. El tribunal ordenó a mis padres y a Marcus rendir cuentas por los bienes desviados. El monto total ascendía a alrededor de $2 millones. En el ámbito penal, el fiscal presentó cargos por fraude, perjurio y robo. Todos aceptaron acuerdos de culpabilidad. Recibieron penas de prisión, periodos de libertad condicional y órdenes de restitución significativas. El día de la sentencia, mi madre me sujetó del brazo. «¿Cómo pudiste hacer esto? Mandaste a tus propios padres a prisión». Me solté con calma. «Ustedes hicieron esto cuando decidieron robarme y mentirle a un juez. Era nuestro dinero», murmuró Marcus. «La abuela nos amaba más». Lo miré fijamente. La abuela lo dejó todo por escrito, de su propia mano. «Confiaba en mí. Ustedes eligieron cometer delitos. Los vi alejarse esposados. No sentí alegría. Solo cierre». Después volví a la casa de mi abuela. Con la ayuda del abogado, la titulé a mi nombre. En su mesa extendí el testamento y la carta que había dejado. Leí una frase que me quebró. «Confío en Elías para ser justo, incluso cuando otros no lo sean». Lloré por primera vez, no de tristeza, sino de liberación. No despilfarré el dinero. Pagué mis deudas, di el pago inicial para un lugar propio. Renové la casa de mi abuela y la alquilé a una pareja que la cuida con respeto.
Invertí una parte de forma conservadora y reservé dinero para terapia. Corté todo contacto con mis padres y con Marcus. Contacto cero. Sin llamadas, sin mensajes, sin intermediarios. No me interesa qué hagan con sus vidas, cómo enfrenten las deudas, los procesos por fraude ni las consecuencias de tener antecedentes penales. Esas ya no son mis cargas. Son las suyas. Yo seguí adelante. Así que les pregunto, ¿creen que actué mal? Algunos días me cuestiono si pude haber manejado las cosas de otra manera. Pero entonces recuerdo la carta de mi abuela y lo tengo claro, hice exactamente lo que ella quería que hiciera. Defender la verdad, proteger lo que era justo y seguir caminando. La vida continúa. Y por primera vez en mucho tiempo, lo hace en paz. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.